Bueno, buenos días con todas y con todos las personas que nos están acompañando. Bienvenidos a este nuevo diálogo de saberes 2.0. El tema de hoy es gestión de centros educativos en tiempos de crisis. Nos acompañan hoy dos invitados con quienes vamos a estar dialogando. Por un lado tenemos a Pepe Menéndez, él es asesor internacional de educación de gobiernos e instituciones educativas, también es periodista, es educador y es escritor, y también ha creado el Centro de Tecnologías y tu Arte. Y nos acompaña también Carlos Vargas. Carlos Vargas es director nacional de Fe y Alegría Ecuador, es profesor de ética en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es también fundador de los campamentos ecuatorianos Fe y Alegría, que dentro de Fe y Alegría Ecuador los conocemos mejor como CEPA. Entonces, bienvenidos a ambos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Un placer estar con ustedes, muchas gracias. Igualmente. Gracias a ustedes. Gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. Bueno, el día de hoy tenemos una gran pregunta que resolver, que es cómo gestionar los centros educativos en estos tiempos de crisis sanitaria, en estos tiempos en los que la educación la estamos llevando de una manera no presencial, ¿no? Que está generando como muchas incertidumbres por parte de los educadores, de las educadoras, de los equipos directivos y por supuesto también de las familias. Entonces vamos a ir abordando algunas preguntas que nos puedan ustedes ir dando sus opiniones al respecto, ¿no? Sus criterios, en base también un poco a su experiencia, para poder dialogar también con educadores y educadoras. Yo quería también, antes de empezar un poco con las preguntas y los interrogantes que nos hemos planteado, invitarles a todas las personas que nos están escuchando a que también nos propongan preguntas a través del Facebook, que nos digan cuáles son sus inquietudes, que nos den comentarios, que vayan enriqueciendo esta conversación, porque, bueno, realmente la idea es que esto está dedicado a ustedes y lo que queremos es ir resolviendo también esas inquietudes que tienen en estos momentos, que son también tan complejos y nuevos, creo que nuevos para todas las personas, ¿no? Entonces, bueno, invitarles a que nos escriban a través del Facebook y que vayan poniendo sus preguntas para poderlas también irlas abordando a lo largo de este espacio. Bueno, la primera quizás inquietud con la que quisiéramos empezar es preguntarles a ambos, me pueden ir respondiendo quien desee intervenir primero, es qué dificultades ustedes visualizan que están enfrentando en estos momentos los centros educativos. ¿Cuáles son esos mayores problemas, digamos, que están ustedes viendo en estos tiempos? Pepe. Sí, ¿Quieres? Gracias, Chino. Bueno, yo reitero el agradecimiento por estar con todos ustedes. Para mí realmente es un aprendizaje y es un placer, ¿no? A ver, yo creo que lo que sería interesante cuando pensamos en las dificultades ante un fenómeno tan imprevisto y tan disruptivo, ¿no? De un día para otro, es que de todas maneras podamos ver que estamos ante un espejo de lo que hemos sido capaces de evolucionar como equipo, como centro, como red en los últimos años. No desde que ha empezado el confinamiento, sino en el fondo llega el confinamiento y nuestra pregunta es ¿cómo estamos preparados? No para el confinamiento, sino para una situación de incertidumbre que llevábamos años diciendo que vivimos en un mundo de incertidumbre, flexibilidad, que debemos cambiar. Yo lo que he visto es que centros educativos que ya habían empezado procesos de transformación, de cambio, que habían empezado a trabajar de otra manera, por ámbitos de aprendizaje, por competencias, aplicando tecnologías desde diferentes posibilidades, pues entonces estos han sido capaces de responder de otra manera. Por ejemplo, han imaginado rápidamente organizar los grupos de otra manera. Han imaginado rápidamente pues, que los profesores se coordinaran y han tenido mayor capacidad de adaptación. Esto no es para que los que no lo hayan hecho tanto se hagan el harakiri, sino para que saquemos un aprendizaje importante de esta situación. Y es que de los aprendizajes que tengamos ahora, y que los que seamos capaces de dedicar tiempo para reflexionar, seremos capaces en el futuro de hacer las cosas de otra manera, ¿no?
No sé si se ha perdido la conexión, María No, Noelia. no, se escucha bien, se escucha bien. Ujú. Ah, vale, es que de repente les perdí a ustedes. Bueno, ya está, digamos, para empezar un poco el conversatorio. Ujú. Bueno, muchísimas gracias. El chino, Carlos, por favor, si nos ayuda. Sí, yo siempre cuando he estado pensando aquí en este encierro eh, por estas causas, lo que dice Pérez, yo pienso que es una consecuencia eh, de nosotros mismos, pero no se trata de flagelarnos de ninguna manera. Yo siempre comienzo cuando quiero mirar en alguna crisis, yo digo, el hombre tiene que repensarse desde la espiritualidad como tal. Entonces, se me ocurre aquí, para comenzar a dialogar, lo que yo a veces presento de Tony de Melo, que antiguo, que uno lo lee, que uno lo mira desde una eh, espiritualidad mucho más abierta y dice que cuando le pregunta qué es espiritualidad, dice que es despertar. Y me parece lindo un cuentito que dice que en el año pasado, habla de la televisión española, una historia sobre un caballero que llamaba a la puerta de su alcoba a su hijo y le dice, Jaime, despierta. Jaime responde, no quiero levantarme, papá. El papá grita, levántate, que tienes que ir a la escuela. No quiero ir a la escuela. ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Por 3 motivos, le dice el hijo al padre. El primero, porque es aburridor. El segundo, porque los niños se burlan de mí. Y el tercero, porque odio la escuela. Bien, voy a darte 3 razones por las cuales debe ir a la escuela, le dice el padre. La primera, porque es tu deber. La segunda, porque tienes 45 años. Y la tercera, porque eres el director. Este cuentito lo traigo aquí a colación, ¿no? O sea, chuta, ¿qué nos está pasando? Y Tony Melo dice, despierte usted, despierte. Ya está crecido. Está demasiado grande para estar dormido. Despierte. Deje de jugar con sus juguetes. La mayoría de las personas dicen que quieren abandonar el jardín infantil. Pongamos las connotaciones de la escuela si nosotros queremos. Dice Tony Melo, no les crea. No les crea porque lo único que quieren es remendar sus juguetes rotos. ¿Qué son nuestros juguetes rotos hoy día en esta situación que la encontramos el mundo entero? Quizás lo que estamos pensando cuando volvamos, como dice Pepe, es decir a la gente o decir al Estado, decir a la familia, devuélvame a mi esposa, devuélvame a mi hijo, devuélvame mi empleo, debe mi dinero. Lo que quieren es todavía fama y éxito. Es lo que este mundo nos está pidiendo que nos cuestionemos. Quieren que le cambiemos sus juguetes y eso no está claro en la escuela. Y eso es todo. Hasta el mejor psicólogo le dirá que la gente realmente no quiere curarse. Es difícil despertarse. Entonces, yo quería comenzar así este diálogo porque para los seres humanos nos va a costar despertarnos. Nos va a costar. Realmente no hemos estado preparados para despertarnos de la escuela estática. Estamos tan dormidos que hemos llevado todo a la escuela, toda la escuela como es, a la casa. Seguimos insistiendo en cumplir con los currículos, con lo planificado y preocupados por las evaluaciones. Eso es lo que yo también veo a veces en varias casas de familias que me están hablando. Si bien es cierto, hemos aprendido rápidamente la técnica para comunicarnos, pero no dejamos la evaluación de las tareas cumplidas. Y eso en apenas 3 semanas. El ministerio, normándolo todo también, ahora tratando de ser en algunas cosas más flexible, y las grandes corporaciones educativas ofreciendo todas sus técnicas de plataforma. Obviamente, yo no voy a negar su solidaridad a la mayoría de ellos, pero captando a los maestros. Y entonces, esta realidad nos obliga a que frenemos todo esto. Pero quizás yo no quiero ser tan desesperanzador, pero nos va a costar despertarnos y llevar otro tipo de escuela completamente diferente a la que hemos estado llevando.
Quizás esa es la dificultad más grande, que despertemos el corazón nosotros mismos. Yo veo muy interesante esto que, aparte de la bellísima anécdota referida a la televisión española, yo creo muy importante esto que señalas, Chino, ¿no? Porque la gran inercia del sistema educativo es hacer muchas cosas, ¿no? Actividades. Ahora pensamos en el confinamiento y enseguida hemos pensado en tareas que hagan los alumnos, ¿no? Muchas además. Incluso yo creo, seguro que en Ecuador ha pasado lo mismo que en España, han sido ingentes. El cálculo que el profesor a veces tenemos de la capacidad que los alumnos tengan de hacer, no nos hemos dado cuenta de que en casa de los alumnos había otros confinados, otras necesidades y aparte de las propias mismas de las relaciones personales, ¿no? O sea que lo más importante y lo más aparente, o sea, lo más sencillo aparentemente, pero lo más difícil, es que al volver nos reconozcamos vulnerables. Nos reconozcamos como un momento, vamos a parar, vamos a pensar, no vamos a sentirnos ni peores ni mejores, pero vamos a sentirnos vulnerables. Todos los expertos científicos señalan que este no va a ser el primer y último confinamiento, sino que va a haber otros confinamientos que se trabaja para que sean más breves, o sea que en realidad vamos a vivir una vida social, escolar, económica, sometida a diversos parones, por así decirlo, ¿no? Entonces, lo importante es al volver decir, ni desesperarnos, como tú dices, sino pensar, desde reconocerme vulnerable, voy a pensar cuáles son mis prioridades a partir de ahora, ¿no? Por ejemplo, yo creo que una de las cosas que todo el mundo pues ha señalado es la escuela, sobre todo es relación, sobre todo es socialización, sobre todo es vinculación, pertenencia. Los sectores más vulnerables padecerán precisamente por esa ruptura de las relaciones. Otros sectores se pueden ver más compensados por el entorno, por sus propias viviendas, pero a mí lo que una frase, un dato que me ha impactado, ¿no? De UNESCO, el 90% de la población estudiantil del mundo en estos momentos no va a la escuela. 1.500 millones de estudiantes no van a la escuela. Y el segundo elemento que me ha impactado también de las últimas declaraciones de UNESCO ha sido la preocupación especial por las niñas, que se pueden ver sometidas a un doble confinamiento, ¿no? Al confinamiento de escuela y al de género, ¿no? Al de tú te has de ocupar de las tareas escolares, etcétera. Ya no hablo de las personas que tengan que convivir con abuelos, con personas mayores que hayan enfermado, incluso que hayan muerto. En Cataluña calculan que el 30% de los alumnos, cuando vuelvan a la escuela, si es que vuelven a finales de junio, pues habrán perdido un familiar directo. El 30%. O sea, uno no puede volver pensando en el currículum, en los contenidos de la misma manera. Sí, yo estoy solamente para agregar, muy de acuerdo con Pepe. Por eso es que quizás, después de todo esto, lo que nos toque es, para poder reflexionar lo que decimos, lo que tú estamos diciendo, lo que estamos pensando, es realmente reflexionar, y la reflexión viene del silencio, y del silencio personal, del silencio comunitario. Es decir, tenemos que tener elementos que busquen hacer ese silencio, no el activismo por el activismo que podemos caer de nuevo. Entonces hay que hacer silencio para conjugar palabras importantes en el proyecto educativo nuestro. Contextualización, repensar, recrear, atreverse, innovación, pero de este contexto de un silencio que nos dice ya no aguanta más la escuela dentro de un mercado, ya no aguanta más la escuela de ricos y pobres, ya no aguanta más una escuela fiscomisional, parte del Estado, parte no del Estado. Creo que hay que cambiar la estructura educativa, si no, no va a haber los cambios debidos, si no vamos a seguir haciendo lo que siempre hemos hecho, desde otras maneras nos olvidaremos y entonces la historia
la tendríamos que repetir de nuevo con estos, con estos encierros para poder, por lo menos la naturaleza, decirnos, oiga, piensen, repiensen, hagan silencio. Es otro mundo el que tenemos que construir. Y ahora es la oportunidad para crear esa escuela que queremos, esa escuela que nosotros venimos pensando, esa escuela innovadora, pero esa escuela innovadora no puede ser un pedacito ni de ricos ni de pobres. Esa escuela innovadora tiene que ser para todos, donde todos podamos caber, donde todos podamos estructurarnos como seres humanos. No se trata de que unos tengan más, otros tengan menos y que todos tengamos por iguales. No, se trata de compartir unos mismos procesos, no iguales currículos, sino unos mismos procesos que nos hagan seres más solidarios, más comprensivos, más empáticos con el mundo y con los otros sujetos, que ya implica también para algunos países la naturaleza. Por ahí yo creo que tenemos que ir. Lo que pasa, Chino, que estando muy de acuerdo, fíjate que es el hilo también de tu razonamiento, ¿no? Al final la escuela es un reflejo de la sociedad. La gran llamada de lo que estamos viviendo es a otro estilo de vida, ¿no? Como estaba señalando ahora al final, ¿no? Aquí realmente hay algunas observaciones impactantes. En Barcelona, el cielo, en estos momentos en Barcelona, la polución, la contaminación, es la misma que en la zona más agreste de la costa de Cataluña. O sea, tenemos el mismo nivel de calidad de aire, de la falta de contaminación que en algunas de las zonas naturales más puras de Cataluña, ¿no? O sea que fíjate lo que ha supuesto simplemente porque en términos de días, el confinamiento me parece que ahora estamos en torno a los 25 días, pues fíjate, con solo 25 días de tomar otras decisiones de estilo personal, de renunciar, claro, de manera masiva a barcos, aviones, coches, gas, que es verdad que las empresas también, muchas están paralizadas. Probablemente no sea posible conservar esto de esta manera, pero como tú decías ahora, para que consigamos una escuela realmente equitativa necesitamos una sociedad que esté dispuesta a no tener estas diferencias sociales tan fuertes, ¿no? Bueno, a mí un poco escuchándoles, un poco el tema de la vulnerabilidad en la que se encuentran también las personas, también este espacio de silencio al que un poco nos llama el chino, de esperar. Me recordó también que en algún otro de esos conversatorios virtuales, que ahora se están haciendo muchos, ¿no? Hay mucho tema de la virtualidad, también nos decían que realmente, a diferencia de lo que quizás sucedió, que fue que nos paralizamos, digamos, la educación empezó a ser no presencial y empezaron las actividades así una sobre la otra. Él nos decía, bueno, quizás lo mejor hubiera sido esperar, no empezar con actividades de una vez, ¿no? Sino darnos este tiempo de pausa, darnos este tiempo de pensar realmente qué es lo que debemos hacer, ¿no? En esta situación tan distinta en la que nos encontramos ahora. Y bueno, ya hemos iniciado así, pero eso no implica que no se pueda dar esta pausa, ¿no? No solo regresar a la escuela, sino en este mismo momento en el que estamos, ¿no? Darnos esa posibilidad de hacer esa pausa. Y bueno, pensando un poco en los equipos directivos, en cómo estarán con respecto a la gestión misma de los centros educativos, yo quisiera un poco preguntarles cómo podrían ellos hacer para dar mensajes o dar líneas que les permita inspirar un poco a los docentes, ¿no? En esta situación tan compleja que, como ustedes mencionaban, tienen los quehaceres también, por ejemplo, del hogar, tendrán su familia y al mismo tiempo están enfrentando esta situación laboral tan nueva. No sé si tal vez ver cómo podrían ellos quizás inspirarles, qué mensaje sería o qué actitudes podrían motivar un poco, se podrían adoptar, digamos, los directivos para motivar a los educadores, a las educadoras en estos momentos. Yo voy a aprovechar la anécdota del chino. Igual que en el cuento de Melo, la idea era hazte mayor ya, toma conciencia de eso. Yo creo que los equipos directivos lo que están llamados es a hacerse mayores en el sentido de tomar plena conciencia del papel de liderazgo, ¿no? que tienen. El papel de liderazgo, en el fondo, que significa
empezar a entrar con muchas mayores dinámicas de pensar estratégicamente, de pensar que uno de los valores de un equipo directivo es adelantarse a los acontecimientos. Adelantarse no quiere decir ser un profeta o un visionario, sino estar siempre pensando que su tarea y su rol no es estar resolviendo el minuto 2 siguiente, sino el minuto, ahora en términos de los tiempos que tenemos, de aquí 4 meses, de aquí 5 meses. Yo creo que los equipos directivos ahora lo que tendrían que estar pensando es, escucha, ¿qué queremos que pase en los próximos meses? No qué actividades vamos a montar, qué horario vamos a organizar, incluso, si me perdonan, qué tecnología vamos a utilizar. Probablemente hay profesores que saben mucho más de eso, que hay que aprovechar el talento de todos, y la tarea del equipo directivo es perseverar en esta transformación, ¿no? Claro, si antes era difícil saber qué iba a ocurrir a 5 años, si es que ahora no sabemos lo que va a pasar de aquí 2 meses. No tenemos ni idea. El escenario no solo es incierto, es que es un escenario desconocido hasta entonces, ¿no? Y entonces, desde mi punto de vista, se han de poner en marcha, como equipos directivos, instrumentos que al género humano le han dado mucha efectividad. Trabajar mucho más en equipo, trabajar con mucho mayor conciencia de participación, de preguntar, de consultar. Yo creo que los niveles de participación en la escuela tienen que mejorarse mucho más ahora. Me refiero a participación de alumnos, a participación de profesores, de familias. Y lo más interesante ahora mismo sería hacerles a todos partícipes de qué aprendizajes, cómo os ha ido este tiempo, qué habéis descubierto. Vamos a ponerlo en común. El género humano, el ser humano siempre necesita compartir, decir lo que pasa, como para sentirse más apoyado, para incluso, a veces no me descubren nada, pero me ordenan las ideas, ¿no? O sea que, desde mi punto de vista, un equipo directivo lo primero que tiene que hacer ahora es pensar que tiene que cambiar la agenda, que no le va a servir la agenda que ha estado utilizando. Yo, de hecho, creo que en muchos casos ya no servía, ¿no? Porque va a tener que dedicar más tiempo a hablar con otras personas, más tiempo a impulsar espacios de metaaprendizaje, a estos espacios de estrategia, a liderar qué tipo de conversaciones queremos que dominen en las escuelas. Más que nunca, qué tipo de conversatorios tienen que dominar, cuáles son las claves, qué lenguaje, qué expectativas, qué propósito, qué sentido. En esta línea me parece que la red cada vez adquiere una mayor importancia. Bien, yo mirando, para no repetir lo de Pepe, mi pregunta que me hago ante todo eso es ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo? Porque ¿quién nos forma? ¿O qué esperamos? ¿Qué libro leemos? Entonces, son mis preguntas fundamentales para nuestro actuar. Y entonces, yo creo que la primera cosa para motivar esta óptica, esta mística del maestro que de suyo muchos la hemos perdido, primero que nosotros descubramos desde nuestra propia esencia que somos sujetos de transformación, somos sujetos de transformación de una nación. O sea, es decir, aunque no nos aplaudan, somos sujetos, somos los que vamos a tener en las manos generaciones que la tenemos que de alguna manera enseñar a mirar el mundo, ¿no? Para que ellos sepan saltar las diferentes dificultades que como humanos vamos a tener. Y cuando yo ahora, que quizás nos hemos hinchado el pecho cuando escuchamos al profesor la necesidad de ser maestros, yo pienso que eso es algo hermosísimo porque los niños te los dicen. Yo tengo 2 hijas, una de 8 y otra de 6, y cuando ellos le llaman al profesor o la profesora, no entran de alegría, nos ha llamado. Me digo a mí mismo cuánto valor tiene una palabra del maestro. O sea, pero esa palabra no puede estar hueca, no puede estar vacía. Por eso insisto en el espíritu y en los valores espirituales que tenemos que tener. No hablo de religiones, ¿no? Hablo del valor espiritual humano
que tenemos que repensarnos, ¿no? Un profesor es sujeto de transformación y apoyo a una creación de una nueva sociedad. De aquí la importancia que los profesores entren en las casas, no importa cómo, a través de pantalla, después como pueda, pero hay que entrar en la casa. Y ese entrar en la casa implica estar en el corazón de los niños, en el corazón de los jóvenes, ¿no? Entonces creo que hay que repensar, ya no como dice Pepe, el currículum, la estructura, las cosas, sí, obviamente que algo se tiene que tener de estructura para ir analizando los procesos de aprendizaje, pero yo pienso que la palabra fundamental para reestructurar este proceso, además de lo que hemos dicho, creo que es el proyecto y un proceso de acompañamiento. Entonces ahí los líderes, las organizaciones, tenemos que tener procesos de acompañamiento claros, precisos, de comunicación para con los alumnos y también para con los profesores. No cualquiera. No se trata de formarnos en teorías, eso está en todas partes ya, están en los cielos, están en las redes. Lo importante es cómo nosotros, ahí está el meollo del asunto, cómo somos capaces de acompañarnos y de alimentarnos el espíritu, otro espíritu humano que ya no aguanta, el que tenemos no aguanta este mundo. Es muy interesante esta idea de la transformación personal, ¿no? A mí una de las, dentro de la sensación de que el futuro es incierto y pueden venir pueden venir elementos negativos claros, de caída de empleo y de mayor pobreza, desde el punto de vista de la escuela hay algo que me da como pánico, ¿no? Y es como pensar que vamos a volver a la situación anterior. Pensar que, bueno, esto ha sido un paréntesis, por eso casi llevamos insistiendo mucho en este rato, ¿no?, en los aprendizajes, ¿no? Y entonces, claro, estamos viendo, incluso por la vía de urgencia, cómo se están dando respuesta a veces tecnológica, pura, a situaciones, pero esa respuesta no es la que necesitamos. La tecnología nos puede ayudar desde la perspectiva del instrumento, pero lo que necesitamos es esa mirada más interna, esa profunda reflexión sobre el cambio de paradigma. Y uno de ellos, a mí me parece que es muy notable, es llevamos tiempo diciendo que en el siglo XXI, debido a la facilidad de acceso a la información, el proyecto vital de las personas era el elemento sobre el que debía pivotar la formación integral de los estudiantes y de los educadores, porque cada vez entendemos más que pertenecemos a comunidades educativas en las que todos aprendemos. No hay otros que enseñan, sino hay unos que enseñan más y otros pero todos aprendemos, ¿no? Entonces a mí me da la sensación de que si no queremos entrar en situaciones erráticas o de desengaños, porque esta tecnología me sirve o porque esto no me sirve, es poner el proyecto vital de las personas en el centro. Nos hemos dado cuenta ahora, como decía Chino, ¿no?, que un profesor que llama a un alumno o una alumna a su casa, claro, ya lo sabíamos esto, ¿no?, que si como lo hemos vivido como alumnos, cuando un profesor se ha dirigido directamente a nosotros, cuando en público ha reconocido algo que hacíamos, ¿no? Y ahora se ha producido una cierta magia. Y es que los profesores, los maestros, las maestras, han podido entrar en las casas sin necesidad de meterse en ellas físicamente, sino por ese vínculo tecnológico, de repente han podido entrar de una manera incluso menos intrusiva, porque solo el maestro o la maestra solo puede ver lo que el alumno le enseña, si la conexión es también a través de vídeo, ¿no? Pero entramos en las casas, entramos en sus corazones y yo conozco algunas escuelas que han priorizado el reparto de tareas de los profesores para que todos se pusieran en contacto con cada uno de sus alumnos, la han priorizado por encima de encargar deberes o tareas escolares. Lo primero ha sido cómo estás, cómo te encuentras, identificar situaciones, pues claro, límite, identificar emociones. Pero eso solo puede venir desde ese cambio de mirada, desde esa transformación personal de la que hablábamos, ¿no? Y en este tiempo a mí me parece que será interesante que vayamos
vayamos recogiendo evidencias de lo que está pasando, que vayamos intentando investigar. Alguna universidad aquí se ha avanzado a hacer investigaciones sociológicas. A mí me ha parecido, este es el momento, porque estamos en un gran laboratorio. En estos momentos el mundo es un laboratorio en el que se puede y es importante que haya personas dedicadas a mirar, a observar, a preguntarse, a ir recogiendo datos, pero todo eso tiene que llevarnos a algún sitio. Y nosotros tenemos que poner esta prioridad del proyecto vital de las personas, ¿no? Si no nos reconocemos como personas, difícilmente cambiaremos nuestras actitudes hacia el medio ambiente, hacia las demás personas, hacia esa solidaridad social que ahora vamos a necesitar más que nunca, ya sea en países más acomodados como en países con más problemáticas sociales. Bueno, a mí me gustaría hacerles llegar también algunos comentarios y una pregunta también que nos hace el público. Por un lado, en cuanto a los comentarios, nos dice que una persona que toda esta situación la ha llevado a reflexionar sobre sus prácticas educativas y justamente a retomar su vocación como maestra, que es un poco lo que hemos estado conversando. También nos comentan que gracias a esta pandemia se han dado cuenta de la vulnerabilidad que tiene la escuela y lo poco preparados que están respecto también a habilidades, ¿no es cierto?, para enfrentar esta situación. Bueno, un poco orientándonos más hacia la pregunta, quisieran saber cómo en la situación actual en la que tienen, qué medidas se podría tomar para que los docentes puedan aproximarse más a sus estudiantes, ¿no? Considerando quizás que no todos tienen las mismas posibilidades tecnológicas, ¿no? Quieren saber cómo pueden aproximarse a sus estudiantes, también tomando en cuenta que en muchos casos las actividades o lo que se les ha pedido hacer ha sido quizás por escrito. ¿Cómo pueden generar esta cercanía con los estudiantes, ya sea para temas, por ejemplo, académicos, por ejemplo, para dar una clase, o otro tipo de acercamientos? ¿Qué podrían tomar en cuenta? Sí, Chino, por favor, empieza tú ahora. Gracias. Lo que nosotros estamos un poco hablando es un poco cambiar el chip, el poder acompañar al estudiante no desde una simple materia, sino desde la contextualización en la que estamos viviendo. Ya lo decíamos, cómo entro a la casa a través de la pantalla, ya no soy un intruso en la casa, sino que más bien me convierto en una voz de ayuda, una voz de esperanza, en una voz que me ayuda a recrear esas relaciones que estamos teniendo. Yo diría que cuando uno entra preguntando cómo estás, esa es la pregunta, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué te parece? ¿Cómo estás llevando esta situación? Yo creo que esa es el mejor proyecto de un maestro. A mí me parece también algo que aprendí ayer con mis hijas. Ellas me preguntaban, y claro, yo también estoy aquí siendo un laboratorio, ¿no? Porque uno no puede ni arreglar la casa o ya cocinamos, es otra vida, ¿no? Porque en dónde están, tiene que haber otra organización, nada más, discúlpeme en esta discreción, pero mis hijas me decían, papá, queremos conversar con las amigas. Y entonces llamamos a las amigas, a una de sus amigas, que ellas ya dicen mi mejor amiga, ¿no? A esa edad, y conversaron como más de una hora, y le mostraban cómo estaba la casa. Y la Dere le decía, oiga, no muestres el cuarto que todavía no está arreglado. Entonces, y cómo la chica después le mostraba su casa y le decía dónde estaba su papá. Oiga, ahí hay unos aprendizajes importantes. O sea, hay que recrear el aprendizaje. Hay un aprendizaje de sistematizar lo que hay en tu casa. Hay un aprendizaje de la lectura interna de tu familia. Es decir, no pongamos dibujos para que hagan los niños en hojas cuando ya están dibujándose en la vida lo que está pasando. Es decir, ¿cómo se está haciendo la actividad? A veces queremos meter, los profesores, la escuela en la casa, y decirle, yo también tenía que le han dado un horario, a las 8 haces esto, a las 9 haces esto, a las 10 tiene esto, a las 10 tiene matemática. Oye, ya no se puede dicotomizar la vida de esa manera. La escuela no puede estar dicotomizado por estancos.
Ya hablamos de la interdisciplinaridad. Entonces yo pienso que hay que recrear estos procesos de aprendizajes desde otro contexto, desde el contexto de la casa con los alumnos. Es decir, se nos cayó un poco, si tú quieres, los currículos de aprendizaje como único elemento para memorizar cosas y procesos. Yo creo que hay que usar las cosas de la casa, lo que nos está pasando, para poder reevaluarnos. Y la evaluación no puede ser cuántas multiplicaciones me has presentado esta semana, por favor. Es decir, tenemos que recrear el proyecto evaluativo de los niños en las casas, más de los jóvenes. Hay que recrearlo, hay que repensarlo. Esto es lo que yo les puedo decir. Yo creo que tenemos que ser más proactivos a través de la Internet, es verdad. Pepe decía en algún escrito que le leía, esto no es problema, la tecnología, la hemos aprendido muy rápido, pero lo que nos falta es crear procesos, mirar la realidad, leer la realidad, leer estos signos de los tiempos. No se trata de leer proféticamente. Para nosotros los cristianos, los profetas leían el tiempo y entonces a ver qué podíamos hacer. No se trata de ser profeta, se trata de ser simples ciudadanos capaces de recrear cada historia, cada familia, en poderlas en beneficio de un proyecto social más grande que el de su propia casa, que nos importen todos. Sí, fíjense a raíz precisamente también conectando además con algunas de las expresiones que María Noel nos acercaba, ¿no? Personas que dicen, ahora reflexiono más sobre las prácticas educativas, ¿no? O me doy cuenta simplemente por la brusquedad del cambio de cuáles son las prácticas que utilizo, cuáles son las que necesito, ¿no? Entonces, yo lo que diría es, y ahora es más importante que nunca compartirlo. Es decir, todos esos retos que ahora también nos señalaba Chino, ¿no? Serán posibles que los superemos, que los afrontemos en equipo, colaborativamente. Ahora más que nunca ha de ya acabar por todas el paradigma de un profesor, una asignatura, un grupo. Algo que, por ejemplo, en los primeros años de la enseñanza es más fácil, está organizado de otra manera, pero especialmente en la secundaria, en el bachillerato, yo creo que en la universidad también, pero ya es otro, o en las enseñanzas profesionales, pero es otro paradigma, ¿no? Pero más que nunca, reflexionar es útil si lo hago con otros, porque aprendo con otros, porque no se trata de que nadie me diga lo que tengo. Hay mucho conocimiento en el profesorado, hay mucho conocimiento. Lo único que ha estado pasando hasta ahora es que ha sido un conocimiento aislado. Yo nunca he considerado que como profesor, cuando salía al pasillo o cuando iba a la cantina, al comedor, ¿no? Ahí compartía anécdotas, compartía algún disgusto, pero pocas veces he considerado importante compartir profesionalmente mucho más, como por ejemplo ocurre en el ámbito de la salud, y que gracias a que ha ocurrido en el ámbito de la salud, desde los hospitales ahora son mucho más capaces de afrontar una pandemia como esta, ¿no? Es decir, ahora más importante que nunca es reconocer, creo que lo hemos dicho varias veces, esa vulnerabilidad. Me parece que había una persona que decía, estamos poco preparados como competencialmente para esto, ¿no? Con lo cual, vayamos a la esencia. Si la esencia es la persona, pensemos que acercarnos a las personas, acercarnos a las emociones de entrada, esto es algo que hasta lo encontramos en los propios ejercicios de San Ignacio, ¿no? Encontramos, lo primero de todo, acércate a la persona, acéptala tal y como es, y a partir de ahí, de que se encuentre bien, de que tenga sentido de pertenencia, de que se sienta válida, a partir de ahí puede crecer y puede acercarse a crecer, ¿no? Ahora es más importante que nunca, organizarse como equipos y aprender, no pensar que lo que yo ya me parece que he aprendido es lo que es, sino que a base de compartir, a base con otros y a base de incluso demostrar mi propia experiencia, ser humilde, lo que me ha funcionado, lo que no me ha funcionado. Miren, hay un libro muy interesante de Axel Rivas, que es
es un argentino, el director de la Universidad de San Andrés, de Buenos Aires, que se titula ¿Quién hará el futuro de la educación? Yo estos días incluso he hecho algún comentario. Es un escrito, por supuesto, antes del confinamiento, pero que señala las grandes líneas, casi parecía un futurólogo de lo que precisamente nos estamos encontrando, ¿no? Como me parece que Chino decía antes, hay muchas compañías tecnológicas que ahora pues, se ofrecen a abrir sus productos. Claro, es su gran oportunidad de negocio. Pero si nosotros no sabemos para qué sirve la sed, no vamos a beber agua. Si no sabemos para qué necesitamos la tecnología, cuál es nuestro propósito, no vamos a ver. Nos lo tiene que decir alguien, lo aprenderemos juntos, lo aprenderemos desde experiencia de profesores, desde experiencia de otras redes, lo aprenderemos compartiendo. Más que nunca, aprenderemos compartiendo. Bueno, tal vez recoger algunas de las ideas, ¿no? Creo que el tema de la contextualización en este momento se hace súper importante, ¿no? El contextualizarnos. También nos han hablado un poco en este mismo sentido de el no ir estableciendo quizás tiempos tan estrictos, ¿no? Como solemos hacer en los centros educativos, de tal hora a tal hora se hace esta asignatura, por ejemplo. Creo que esas son algunas de las pistas que nos han dado, y algo crucial de lo que se está conversando en este momento es el tema de poder compartir, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo otros educadores, otras educadoras que me pueden enriquecer a mí, y qué es lo que a mí me sirve que puede enriquecer a otros, ¿no? Esta necesidad de intercambio que me parece muy valioso. Creo que también se ha hecho énfasis en el hecho de que la tecnología es una herramienta, ¿no? No es el centro mismo ahora de lo que está aconteciendo. Sin embargo, yo quisiera resaltar que entre los comentarios que nos hacen, y quizás es de las inquietudes que más está en la cabeza en este momento de educadores y educadoras, es qué sugerencias se puede tener, y lo vuelvo a insistir porque nos siguen insistiendo las personas que nos están escuchando, para aquellas personas que carecen de estos medios, que yo creo que es gran parte del país, ¿no? De estos medios como el que tenemos ahora, ¿no? De podernos ver a través de un video, de podernos escuchar. Esas personas que no tienen esas tecnologías, ¿cómo aproximarse? Nuevamente nos hacen esta pregunta: ¿qué podemos hacer con ellos? Y la otra pregunta, tal vez que quizás no la hemos abordado porque es un contexto muy específico, pero que también nos la plantean, es en escuelas especiales, donde estudiantes tienen necesidades educativas especiales, quizás, no sé, no nos especifica, pero quizás asociadas, por ejemplo, a la discapacidad. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué hacemos si estamos en esta situación? ¿Cómo aproximarnos a esos estudiantes? Bueno, les dejo estas dos inquietudes nuevamente para seguirlo ampliando. Quisiera nomás complementar antes lo que decía Pepe. Yo creo que ahora es el momento de las redes. Hemos estado hablando de tantas cosas, es el momento de las redes. Es el momento de ayudarnos. Yo creo que el pecado más grande de nosotros antes de la pandemia y del corazón humano es el individualismo como tal, que ya nos veníamos trabajando, ya mucha gente venía trabajando en que ya no puede haber una escuela personalista, así en estricto la palabra, sino una escuela cooperativa. Y eso, pues Pepe es experto en eso, y mucha otra gente, de cómo tener una escuela en cooperativa y cómo tener una escuela en proyectos. Es decir, pero claro, ahora hay que recrear desde esta globalidad de esta pandemia, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ahora es el momento para mí de poner en práctica lo que a veces teóricamente estábamos intuyendo. Las redes son fundamentales, y para eso los medios son muy importantes, y los vamos a aprender, lo estamos aprendiendo. Yo creo que también en situaciones, por ejemplo, como Fe y Alegría, donde la conectividad no es la que deseamos en algunos sitios o en la parte rural, ¿cómo mirar, cómo hacer? Yo creo que hay muchas cosas creativas que de suyo se están haciendo. Fe y Alegría, por lo menos permítanme hablar de ello, está haciendo en algunos procesos para ellos, primero llamadas telefónicas con los compañeros rurales, los hemos reunido también. Creo que es importante hacer guías, ¿no? Aunque a mí no me gusta mucho estructurar libros para aprendizajes, pero en estas circunstancias yo creo que es poder transmitir algunos pequeños pasos para acompañar de mejor manera
en estas situaciones. Posiblemente en el campo rural o en el campo donde no hay estas tecnologías, el diálogo, el dialogar mirando a los ojos es mucho más fácil que en la zona urbana, que en las ciudades. Tiene otros contextos. Entonces, creo que tienen otros procesos de mayor creatividad. Quizás lo que hay que volver es al campo y no enseñarles cómo se siembra una planta, sino ir a ver la planta cómo está sembrada. Es decir, hay diferentes alternativas, diferentes escenarios, que yo creo que en ese sentido los profesores son muy creativos para poder entrar en estas escuelas, en estas familias donde no tenemos mucha conectividad. Aquí lo importante es que la organización como tal, el ministerio en este caso, o las organizaciones en las que estamos hechos un poco como equipo, cargo de proyectos educativos, seamos capaces de presentar insumos creativos para estos compañeros que no tienen tanta acceso a procesos de redes, de conectividad. Yo creo que esto no va a ser para siempre, estamos confinados por ahora, pero hay que prepararse para el futuro inmediato, que es cómo mirar esto desde otra perspectiva, cómo tener mayor conectividad, cómo el gobierno, cómo la sociedad también tenemos que mirar a ese proceso de los niños de la escuela rural, al campo indígena, al campo, por lo menos en Ecuador, a provincias que tienen menos procesos educativos de mayor auge. Entonces, creo que tenemos que mirar a eso. Creo que tenemos que ser más creativos. Y yo decía en un inicio que era una escuela pública para todos y de calidad para todos. No ya, aunque esto suena utópico, pero ya el mundo no aguanta divisiones de escuelas, unas buenas y otras peores. Vela ya lo decía en Fe y Alegría, una educación de calidad para los pobres, de mayor calidad para ellos. Pero aún eso creo que hay que también repensarlo, porque la escuela tiene que ser para todos de igual manera, no para crear posibilidades para que tengan las mismas oportunidades que los otros. Y ahí estamos también dividiendo. El mundo tampoco no aguanta de tener escuelas que quieran asumir un restito de la torta que le corresponde a cada uno. Sí, recogiendo también algunas de las cuestiones que planteaban, ¿no? Para vincularlas con lo que decía Chino ahora, ¿no? Bueno, desde luego la primera idea es mantener los tiempos presenciales en tiempos no a distancia. Eso es una barbaridad, es absurdo del todo. Solo imaginen que una escuela ha decidido mantener los tiempos presenciales a una familia que tiene tres hijos. Y no sé si que tenga cada uno un ordenador no será la media común que nos vamos a encontrar en la sociedad. ¿Cómo van a mantener presencialmente el mismo horario si solo uno de ellos, si es que hay un ordenador o hay un portátil, pueden hacerlo? O sea que la primera idea es que, como han señalado en estos días también muchos expertos, es no abandonar la idea de hacer lo mismo que hacemos presencialmente de manera online, ¿no? Es absolutamente absurdo, ¿no? Y es que además encima nos abre otras grandes oportunidades antes de entrar en las dificultades, oportunidades de invitar a los alumnos a que piensen en proyectos. ¿Por qué creemos que siempre hemos de estar los profesores presentes? Nosotros podemos proponer un trabajo por proyectos a grupos de estudiantes y confiar que ellos se organicen siempre que sepamos encontrar la motivación y la conexión, ¿no? Para los que carecen de tecnología, supongo que cuando decimos carecen de tecnología, supongo que nos referimos a que no tienen buena conectividad o no tienen un ordenador, porque tecnología hay en todas las casas. Hay en todas, hay manos, hay lápices, hay utensilios de cocina, hay paredes donde pintar. Supongo que nos referimos a que la tecnología de comunicación como ahora nosotros estamos teniendo no sea tan fácil, ¿no? Claro, yo creo que móviles, me parece que era la UNESCO que señalaba
que prácticamente el 95% de los jóvenes, de los estudiantes de las casas tienen un teléfono por lo menos, ¿no? O sea que quizá la pregunta es que nos hagamos es yo qué es lo que yo quiero hacer, sino qué es lo que puedo, cuáles serían las vías tecnológicas que tienen, ¿no? Yo puedo ver desde mi casa cada día cómo los vecinos que poco hablaban de balcón a balcón, ahora los balcones se han convertido en la plaza del pueblo. Y entonces los balcones son el lugar. Claro, se trataría de encontrar cuáles son esos medios con los que se están comunicando, ¿no? Y yo también lo que haría, y me gustaría también así responder a la idea de el reto hacia los alumnos con necesidades educativas o de escuelas especiales, claro, lo que haría, como señalaba Chino antes, es buscarme una red de personas que están trabajando en este contexto e intentar aprender de ellos. Yo no soy un experto en educación, en educación especial, digamos, ¿no? Tengo amigos y conozco otros expertos. Si yo tuviera que responder a ese reto, me iría a hablar con ellos. Yo creo que ahora más importante que nunca es precisamente establecer esas redes, esos contactos con los que tienen experiencias, con los que están aprendiendo, haciendo, para poder responder a esta idea, ¿no? También, fíjense, con esto también en las casas ahora están conviviendo, en el caso de varios hermanos, digamos, que tienen unas necesidades o que tienen unas capacidades diferentes que otras, ¿no? Ese aprendizaje que esté ocurriendo en las casas, más allá de imaginar algunas situaciones a lo mejor negativas o terribles que se estén dando, seguro que también está habiendo unos aprendizajes buenísimos, extraordinarios, de convivencia entre niños y niñas con capacidades diferentes, ¿no? Como se suele explicitar ahora, ¿no? Yo creo que de ese aprendizaje, o sea, para mí la respuesta sería, oigan, hagan redes, pónganse en contacto, no tengan prisa, lo digo en el sentido, ¿saben aquel famoso refrán español? Vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Vayamos con calma, vayamos pensando estratégicamente, pero no nos paremos precisamente en esa conexión de red, ¿no? La escuela también en algunos momentos tiene que ser capaz de reconocer que todo no lo va a poder resolver. Ni mucho menos sola, ¿no? Hay situaciones, ya nos damos cuenta, situaciones sociales, situaciones familiares, situaciones que nosotros, la escuela llega donde llega, ¿no? Todos los estudios internacionales señalan a la familia como el contexto donde de mayor influencia en el aprendizaje de los niños y niñas, la escuela, si en la medida en que su calidad se acerque a poder dar una buena respuesta, es la segunda, pero lejos, y en todo caso es el elemento que puede compensar esas desigualdades o esas carencias, ¿no? Pero solos no podremos, solos no podremos. Tendremos que buscar precisamente el apoyo de la comunidad. En ese sentido, me parece a mí que una de las grandes creencias de Fe y Alegría es la escuela es parte de un proyecto comunitario. No es solo un edificio, 4 paredes, donde se aprenden conceptos, sino es parte de un proyecto comunitario. Yo, por lo menos, en las que he podido visitar, así lo he visto también, ¿no? Y en la medida en que han sido un proyecto comunitario fortalecido, en esa medida aún ha supuesto una mayor oportunidad para todos los integrantes de la comunidad. Y quizás yo no respondí a la pregunta que nos hacían, bueno, ¿y qué hacemos con todo este proceso que tiene también Fe y Alegría, la escuela con diversidades funcionales, ¿no? Con estos niños, con estas niñas, ¿cómo hacemos? Yo creo que doy gracias a Pepe que ha respondido. Claro, yo no creo que es fácil responder a todo. Pienso que la escuela no puede cargar sobre sus hombros todo un proyecto de humanidad, sino creo que todos los que tenemos que hacerlo. Es verdad lo que dice Pepe. Ahí me pego yo. No puede cargar sobre su hombro la escuela. A veces le queremos decir que la escuela lo hace todo. Es verdad que si ustedes quieren, tenemos ideas como esto. Un libro levanta un pueblo, una educación levanta un pueblo, todo esto es verdad. Pero vemos que no lo ha levantado. Vemos que todavía falta. Entonces, quiere decir
que si seguimos estando solos, no vamos a levantar nada. Entonces eso mismo, y peor en un proyecto con niños con diversidad funcional, yo creo que hay que hacer doble esfuerzo, y no es fácil cuando a la gente le faltan los alimentos, lo que nos están diciendo ahora, muchas familias con niños con diversidad funcional de fe y alegría, no tienen el medicamento, no pueden salir a comprar, no tienen cómo comprarlo, no tienen cómo comer. Hay más de 100 familias del colegio de Emaús que le falta alimentos. Entonces, no es fácil poner recetas ni decir qué tenemos que hacer. O sea, ahí y es lo que quizás nos atrevemos con mucha humildad a decir: unámonos, formen familias, formen redes. Las redes de familias de diversidad funcional que estaba creando o que está en el proceso de creación de Fe y Alegría, creo que tienen que mantenerse. Creo que Fe y Alegría tienen que hacer el esfuerzo para construir estas redes, porque solo juntos podemos solidarizarnos de mejor manera y buscar espacios donde nuestra ayuda pueda ser efectiva y eficaz. Pero no solamente la ayuda en cuanto, obviamente, que es importante, en cuanto a la educación, en cuanto a la comida, en cuanto a los medicamentos, que claro, que esa es la desesperación ahora actual, sino que yo creo que también la ayuda en cuanto a la importancia de ser cercano, de la cercanía de nosotros, del acompañar, aunque sea aquí estamos. Yo creo que esa cercanía es fundamental en una red, ¿no? No se trata de liderazgos heroicos, se trata de comunidades capaces de estar juntos y poder valorar juntos lo que cada uno tiene. Bueno, aquí nos hacen unos comentarios también que creo que van un poco en la línea. Dice, debemos trabajar primero con las emociones de nuestras familias, el entorno en el que están viviendo, más que seguir con el currículo y llenarles de tareas escolares para obtener una nota. Me parece muy importante este diálogo para sentirnos apoyados. Y nos mandan también sus saludos, ¿no? Y bueno, por allí también había otro comentario que nos hablaba de la importancia de enseñar respecto a lo que se está viviendo ahora en la vida cotidiana, ¿no? Sacar estos aprendizajes desde la cotidianidad. Bueno, esto es lo que un poco también nos están comentando. Y yo quisiera anclar estos comentarios también con, siguiendo un poco la línea de lo que se está venido conversando, en cómo cuidar también a los educadores y a las educadoras, ¿no? Cómo podemos cuidarles en este momento en el que quizás se están sintiendo un poco presionados por todo lo que tienen que llevar a cabo, ¿no? Tal vez hablando desde el punto de vista de los equipos directivos, ¿cómo puedo hacer para cuidar a estas personas que forman parte de mi equipo? Bueno, yo a la pregunta de cómo cuidar a los educadores, diría, en primer lugar, admitiendo la excepcionalidad del momento, ¿no? Reconociéndonos vulnerables, ¿no? Si no, no va a haber apoyo posible, ¿no? Leía, ahora no recuerdo quién era el estudio, pero decía una conclusión que parecía paradójica, que decía, no trates a los demás como quieran que te traten a ti. No, trata a los demás como los demás necesitan que les trates. Es decir, que reconociendo precisamente la polivalencia, la pluridimensionalidad de las personas, en realidad debemos acercarnos a la perspectiva de los demás sobre sus necesidades, sobre sus emociones en ese momento, ¿no? Cómo cuidar a los educadores, al alumnado en estos momentos, sobre todo a los educadores que claro, se han lanzado al estrés de tener que responder al mismo tiempo que al estrés de su propio confinamiento y de sus propias situaciones. Pues intentando acercarnos a ellos, igual que decimos que hay que acercarse a los alumnos. ¿Cómo estás? ¿Cuántas personas estos días nos han enviado un WhatsApp diciendo ¿cómo estás? ¿Os encontráis bien? ¿No? Me resulta muy llamativo. La primera pregunta es en primera persona, ¿no? ¿Cómo estás tú? La segunda, ¿cómo estáis? Suponiendo que siempre vives con alguien, ¿no? Hay personas que viven solas, pero suponiendo que además o estáis es de tu propia familia, ¿no? Estos WhatsApps breves, ¿no? Que realmente son, que no necesitan que contestes una gran parrafada, sino que necesitas simplemente, como alguien decía, me gusta el conversatorio porque nos sentimos apoyados. Si alguien se interesa por mí, pues es una forma de cuidar.
Yo diría que desde la aceptación de la vulnerabilidad, desde la aceptación de la excepcionalidad y pensando cuáles son las necesidades del otro, ¿no? Cuáles son ese espacio emocional. Lo peor que nos puede pasar es creer que perdemos el tiempo entrando a preguntar o a hablar de esto, ¿no? Es verdad que se ha dado una situación curiosa, porque yo la he compartido con muchas personas, y es que en el confinamiento estamos estresados. En el confinamiento no nos está sobrando tiempo, nos está faltando tiempo, porque todo de repente se está alargando. Las propias tareas laborales se están alargando, las relacionales pues se alargan también, porque hasta personas que a lo mejor veías una vez al mes, ahora cada 2 o 3 días quieren hablar contigo, ¿no? Está bien, pero hay como una especie de estrés de adaptación a la propia situación, ¿no? Yo diría, ¿cómo cuidarnos? Cuidémonos precisamente pensando cómo debemos pensar en cuidar a los alumnos, cuáles son, pensar en las necesidades del otro. Hombre, y ordenando también, lógicamente, nuestra propia transformación, ¿no? Ordenando también un poco, no queriendo salvar las vidas de los demás, sino intentando escuchar, ¿no? Que a veces es lo que nos ha faltado más, quizá en esta vida tan acelerada, escuchar, ¿no? Sí, solamente complementando, porque no hay mucho que decir. A mí la última palabra que yo ponía también reflexionando, es la escucha. Es la escucha. Y ahí también ustedes tienen alguna pregunta sobre la comunicación. La comunicación sin escucha, el cuidado sin escucha no tiene sentido, porque con la experiencia igual de la espiritualidad ignaciana y todo, lo primero para poder discernir, para poder dialogar, es escuchar. Y escuchar, bueno, ya aquí no hay modalidades ni nada, ni quiero poner consejos, que hay que escuchar con todo el cuerpo, que no sé qué. Bueno, ahora solamente escuchar con la cara que nos estamos viendo por la pantalla. Pero ¿cómo entender esa escucha? ¿Cómo hacer nuestra esa empatía que tenemos que tener, ¿no? Ser empáticos, ¿no? ¿Qué siento yo para preguntar? ¿Qué debo preguntar? ¿Cómo debo hacer esta pregunta? ¿A quién le debo hacer esta pregunta? Es decir, esta parte de la escucha tiene esta otra palabrita significativa, que es ser empático. Ser empático, y al mismo tiempo, otra palabrita, 3 palabritas para mí fundamentales dentro de este cuidado la tercera es ser asertivos, ser asertivos. Esto me parece fundamental para mí. Escuchar con todo el alma, si ustedes quieren, con todo el alma, escuchar con todo el alma. Y para ser empáticos hay que escuchar, para ser asertivos hay que mirar, ¿no? Entonces, sí, se nos escapan a muchos de nosotros, tenemos mucha gente, tenemos muchos profesores, tenemos muchos amigos, y a veces quizás uno no los llama, no nos llaman, etcétera. Tampoco estar masacrándose el corazón. No me has dicho nada, no me has llamado, ¿cómo me has acompañado? No me has dicho, etcétera. Es decir, a mí yo creo que de la otra parte, tanto del que escucha como el del que habla, tenemos que sabernos entender y juntos ser empáticos. No solamente yo, juntos ser empáticos. Y es la teoría también de lo que yo a veces hablo en alguna charla, de la palabrita africana del Ubuntu, ¿no? O sea, es decir, yo voy a ser persona, yo voy a ser empático cuando el otro es porque yo soy, y yo soy porque el otro es. Entonces, ese diálogo interno, comunicativo, ese para mí es el acompañamiento. Ese acompañamiento que hablamos desde la interioridad del alma. Desde la interioridad del alma, que implica el ser, ¿no? No la dicotomía de alma y cuerpo, sino todo mi cuerpo, todo mi ser, que también. Yo me estaba acordando ahora de un familiar. Hace 2 días murió una tía mía muy, muy querida en Manabí también. Y yo me estoy acordando, ella no la he llamado, no la había llamado hace mucho tiempo, pero estuvimos en las vacaciones pasadas,
estuvimos en la casa de ella y compartimos y sembramos un árbol, etcétera, y ahora ha muerto. Pero claro, ¿y por qué no le llamé en esto de agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril? 8 meses que no la he llamado. Pero hay un recuerdo tan profundo, tan hermoso, de esa necesidad que tenemos los seres humanos de poder ser empáticos en el momento preciso y asertivos en los momentos precisos. No se trata el de estar todos los días escuchando, mirándonos, tal, porque el amiguito de la mano. Se trata de poder ser empáticos desde el alma, no en los tiempos, sino en los momentos profundos que cada uno tiene. Bueno, muchísimas Hay una gracias. pregunta que han hecho sobre enseñar en lo que están viviendo en la vida cotidiana, ¿no? Que me ha sugerido precisamente que eso es un excelente trabajo por proyectos en estos momentos, ¿no? Poder acercarse a la información sobre qué es un virus, cómo una pandemia, cómo sucede, y además qué impactos sociales tiene y cómo se mide una estadística. En estos días que están saliendo tantas estadísticas y donde hay personas que a lo mejor no son competentes para leer las estadísticas. Bueno, leer estadísticas es una de las cosas más difíciles, que es una de las cosas que yo no aprendí en la escuela y luego me costó más saber hacer, ¿no? Porque es esencial precisamente para comprender, ¿no? Decía Harari en este famoso artículo que publicó en el Financial Times hace poco que precisamente uno de los elementos que más va a ponderarse en el futuro es el aumento del reconocimiento del conocimiento científico, ¿no? Saber las cosas, ¿no? Entender por qué pasan. Y que eso va a ser como uno de los elementos de ciudadanía más clave, ¿no? Precisamente para que luego las decisiones para elegir un representante político o para reconocer una ideología te resulten realmente más fiables, ¿no? Que va a ser precisamente como ciudadanos necesitamos una información más veraz, ¿no? Pues un proyecto muy bonito para la vivencia de lo cotidiano es acerca del mismo virus, que además incluso te puede alejar de esta especie también como de algunos medios de comunicación también nos han llevado por ámbitos tan dramáticos, tan a veces en algunas anécdotas, digamos, que no nos ayudan tampoco psicológicamente a superar esta situación. Y han huido precisamente de la información, digamos, más veraz o más exacta o más rigurosa o más científica, ¿no? Pues es un precioso trabajo por proyectos para un grupo de alumnos. Ese y el de las relaciones interpersonales, en que nuestros estudiantes y todos nosotros estamos haciendo un máster. Así es. Sí, bueno, un poco aquí nos están dando también unas nuevas guías, ¿no? El tema de trabajo por proyectos, que podría ser también una alternativa para ir abordando el tema de enseñanza-aprendizaje. Igual había una pregunta un poco en esta línea, que bueno, hemos hablado mucho del tema de cuidarnos, de la cercanía, de la empatía, pero un poco también están estos otros cuestionamientos con respecto a la enseñanza en sí misma, el tema del currículo, que si bien no va a ser abordado de la misma manera como estaba previsto hacerlo, ni con los mismos tiempos, sí surge esta inquietud de cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo abordaríamos este currículo? ¿Cuál sería este plan B, digámoslo así, ¿no? Quisiera recordar también que en el contexto ecuatoriano, la educación de la sierra y de la Amazonía se da de manera virtual. Me parece que nos han confirmado ya hasta la finalización de este año lectivo. Entonces, un poco en este contexto, ¿cómo abordar el currículo? ¿Cuál sería este plan B, estas otras estrategias que nos permitan llegar con ciertos aprendizajes que van a requerir o que se van a requerir los estudiantes? Es decir, ¿cómo podemos hacerlo bajo estas circunstancias? Perdona, Chilo, déjame que diga una cosa muy breve. Yo les auguro que de este proceso de pandemia van a cambiar de manera radical las pruebas externas que los gobiernos van a hacer. Es decir, Colombia ya ha atrasado la prueba Saber. No sé si Ecuador ya está en la misma decisión, pero la prueba próxima que hagan los gobiernos
a los estudiantes, las nacionales, ya no van a ser las mismas pruebas que se estaban haciendo hasta ahora. Yo, excepto los gobiernos más torpes, que en todas partes los hay, los mismos gobiernos se van a sentir interpelados por qué es lo que queremos saber que los alumnos dominan a determinadas edades. Perdona, Chino. No, está bien, muy bien. Yo justamente iba a decir, yo no soy experto en currículum ni nada, o sea, decir que mi aproximación es desde más desde la parte filosófica educativa y de mirar el mundo a través de la experiencia de ser un poco, no sé, acompañante de jóvenes, de alumnos, etcétera. Entonces, desde mi punto de vista, el currículo, no lo sé si voy a decir aquí una cosa, una tontera, el currículo es lo que menos importa. Ya lo habíamos dicho de suyo ahora, actualmente, no que no haya, sino que en este momento y en otras cosas, en nuestro currículo, en lo que tenemos es lo que menos importa. Hablo de ese currículo. O sea, hay que recrearlo totalmente, hay que vender, yo escuchaba ahí, como un rey tal en la pandemia que hubo en tal parte, salió y no sé qué, y hasta vendió las joyas de su mujer para que los muertos tengan buenos entierros, etcétera. No sé si ustedes han visto ese videíto por las redes. Entonces yo hablo aquí también de que hay que vender nuestras joyas. ¿Y cuáles son nuestras joyas? Yo hablo personalmente, y personalmente por fe y alegría, y personalmente por lo que hacemos. Pero entiéndanme bien esta metáfora. Hablo de vender nuestras joyas de la innovación, de la escuela que queremos, porque no podemos ir con el mismo vestido a vestirnos ante este nuevo contexto. O sea, creo que la propia palabra innovación, la propia palabra de la escuela que queremos en fe y alegría, o sea, tiene que cambiar. O sea, no estoy diciendo que no haya innovación y que no hagamos innovación, pero ya tiene que estar revestida y tiene que vestirse, tiene que recrearse desde estos parámetros que yo lo quiero exponer nada más. Entonces, no podemos vestir este nuevo contexto con esa misma ropa. Es una realidad global que realmente nos ha superado. No quiero decir que olvidemos nuestra historia, solo esta pandemia nos está diciendo que algo no ha estado bien, algo en el currículum, no solamente en la escuela, no solamente en la educación, sino en la salud, en varias cosas fundamentales de los derechos humanos no ha estado bien, algo no ha estado bien. Este mundo del mercado, algo no está bien. Y en el encierro será productivo si es que salimos con la convicción de no repetir currículos que nada tengan que ver con los grandes problemas de la humanidad. Primer acercamiento a un nuevo currículo. El currículo tiene que ver con la humanidad. Tiene que estar recreando y mirar desde la criticidad humana ante los grandes problemas de la humanidad. No podemos estar ciegos. No podemos hacerle juego al mercado. Por tanto, el eje del currículo deberá tener como fundamento a la vista una escuela recreada desde la responsabilidad social. Solo un currículo ahora, desde esta responsabilidad social que tenemos, desde esta transformación, si ustedes quieren, es en donde los que vendrán nos importen realmente, como decía el padre Vela, ¿no? Estoy pensando en los que vendrán, ¿no? Donde dejar un mundo mejor y más humano sea la primera prioridad. Ya son palabras quizás desgastadas, no lo sé, o quizás dichas de otra manera, pero un currículo que no respete y que no responda a una responsabilidad ulterior no tiene sentido. Un currículo que solo responda a unos procesos de aprendizaje significativos para entrar en el mundo de la competencia, no responde. El mundo ya no aguanta más competencia. Entonces aquí sí hago mías un poco las palabras de Pedro Arrupe, que dice, no me resigno que cuando yo muera siga el mundo como si yo no hubiera vivido. Es decir, el currículo tiene que ayudarnos a vivir, a pasar por esta vida siendo cada vez más humanos.
A partir de aquí, nos tenemos que replantear la innovación, los problemas educativos y las nuevas convivencias. El individualismo ya está dando lo que está dando y yo creo que tenemos que hacernos nuevas preguntas ante estos nuevos contextos. Y por ahí tiene que ir el currículo. Claro, fijémonos que el currículum a lo largo de los siglos, si se puede hablar así, digamos, desde la época griega, de lo que se enseñaba, consideremos que lo que se enseñaban, los grandes saberes, era lo que ahora denominamos el currículum, ¿no? Siempre ha intentado adaptarse a las necesidades del tiempo, ¿no? ¿Por qué en una época clásica la retórica, la oratoria era tan importantes? Bueno, porque eran los medios de expresión de entonces, eran los medios, es verdad, de las clases altas, eran los medios de expresión del poder, ¿no? Pero eran las competencias que se necesitaban, ¿no? ¿Por qué luego pues el latín, el griego? ¿Por qué luego una de las determinadas áreas de la aritmética, la geometría, la física, vista desde los conocimientos que se necesitaban en aquella época? Por eso el currículum es un instrumento, no es la Biblia. El problema del siglo XX es que en un momento yo creo que tuvo como la fantasía de pensar que ya había llegado a la expresión mejor, perfecta del conocimiento y de los saberes que los alumnos debían estudiar en un país, fundamentalmente, recordémoslo, para luego ser mejores trabajadores. Recordemos que la escuela tiene... claramente hasta el siglo XX tiene esa función y durante el siglo XXI va evolucionando por algunas corrientes, pensemos pues en Freire o en otros, en Montessori, pensemos en otros pedagogos que le van dando un sentido de mayor liberación personal. De una educación para la formación integral de la persona, para que esta persona pueda crecer y pueda formarse como ser, digamos, único en sociedad, etcétera, ¿no? Claro, ¿qué significa ahora un currículum para la ciudadanía del siglo XXI? Algunas de las claves las acaba de dar Chino, ¿no? ¿Qué significa un currículum para la ciudadanía del siglo XXI? Significa precisamente que con las situaciones que tenemos, claro, por eso hay todo este diálogo competencial, pero hay muchos elementos que son más viejos que la humanidad, que es la sociabilidad, la solidaridad, la colaboración, el respeto hacia los demás y hacia el propio planeta. Hay cosas que van tomando una consistencia que nos van configurando en el fondo cuál es nuestra creencia, cuál es el sueño del currículum de la escuela obligatoria del siglo XXI. Recordemos que es importante que pensemos que estamos hablando de una expresión que yo deseo que desaparezca, lo de escuela obligatoria, porque es lo que hace que algunos ya le tengan un desafecto total a la escuela. Pero ¿qué es lo que queremos que para esa educación que va a ser para todos, que queremos que sea de calidad, que queremos que sea equitativa y que más o menos está llegando hasta los 18 años? ¿Qué queremos que hayan aprendido? ¿En qué queremos que sean competentes? Mire, yo recuerdo en el proyecto del Horizonte 2020 que impulsamos en Jesuitas Educación en Cataluña, que una de las decisiones, desde mi punto de vista, estratégicamente más interesantes, fue que los equipos de profesores por cursos vieran el currículum a la luz de los impactos educativos y de conocimiento que querían que los alumnos tuvieran. Y con el currículum delante se procedió a seleccionar, a priorizar, a quitar o añadir aquellas cosas que parecían que tenían que ser el currículum para aquellos alumnos. Esta es la pregunta clave, el currículum que necesitamos para el siglo XXI. Después del impacto de la pandemia, del coronavirus, esa reflexión se ha abierto en canal, se ha abierto como de arriba abajo. Delante de nuestros ojos, de esa manera tan brusca, pues como decía al principio de este conversatorio, nos hemos visto delante del espejo, con nuestros defectos y con nuestras potencialidades, ¿no? Yo insistiría en la idea de currículums para el siglo que necesitamos, para las necesidades que tenemos ahora. Bueno, tal vez haciendo conexión
con un problema grave que se está viviendo, y este comentario nos lo hacen desde la costa. Dice, bueno, en el régimen Costa, muchos de los padres de familia están considerando retirar en este año lectivo a los estudiantes. Primero, no se sienten en la seguridad y la confianza de la educación en línea. Segundo, porque se dedican al comercio informal y no pueden cancelar la pensión y matrícula. ¿Qué estrategias aplicar para enfrentar esta realidad? Nos preguntan. Tiene que ver mucho con un problema de contexto. Sí, yo pienso que es un contexto que no es eterno. Yo pienso que hay que ser también, y tenemos que tener ideas también de alguna manera comprometedoras aún con la vida y con la institución. Yo pienso que en Fe y Alegría no creo que se tenga que retirar a ni un alumno que no pueda pagar una pensión por estos momentos. Yo pienso que hay que repensar, que hay que mirar. En Fe y Alegría, por lo menos la pensión de nosotros es muy baja. En algunos colegios, máximo en algunos colegios $25 o $26, o otros colegios nada, y en otros colegios $10, $8. Yo creo que esa gente ni eso tiene para pagar. Entonces yo pienso que como autoridades, más que autoridades, como gestores de un proyecto educativo que acompaña a los proyectos del país, a los proyectos sociales, no podemos estar a espaldas de esto. Entonces primero, yo pienso que hay que mirar y que hay que verlo bien, y que no se puede caer a un niño fuera de la escuela, por lo menos de Fe y Alegría, si no tiene para pagar la pensión. Claro, el problema cuando uno habla como ser humano es que también en Fe y Alegría, en algunas circunstancias, hay muchos que sí lo pueden hacer. Ahora todos estamos en este proceso. Yo pienso que tanto el Estado como todos nosotros que estamos en el proyecto educativo, tenemos que mirar cómo hacer para una educación, aunque yo no creo que la educación es gratuita, porque la educación todo el mundo nos pagamos, ¿no? Y todo el mundo tenemos que comprometerlo. Yo sí creo que aquí, por lo menos en esta situación de emergencia, los que tienen más tienen que aportar más, y los que no tienen que aportar nada. Yo creo que eso es un mensaje claro en este proceso. Y creo que también hay que educar a los padres, que no se trata de retirar a los hijos porque no tengan plata, ¿no? No creo que sea ese el proyecto de una escuela nuestra. Y no creo que eso también sea el proyecto de un Estado. Yo pienso que el Estado tiene que garantizar el proyecto educativo, pero entendemos muy bien que esto no puede estar así nomás exento de esta recesión económica que vamos a tener. Mucha gente me dice, no hablemos de la economía, porque hablemos solamente de la educación. Es que la economía como tal, esta economía es parte de este proyecto humano que también tenemos. Entonces la economía también tiene que humanizarse. En ese sentido, protestamos nosotros, porque el mundo ya no puede estar en manos, la riqueza, en el 1% de la población, de todos los que tenemos el 80%, y de esos los que no tienen que comer. Es decir, esto es lo que hay que reestructurar. Ya no podemos estar, claro, pero esto es una utopía, por eso es que uno también, quizás como Pepe, está un poco desesperado, quizás yo no me quiero engañar, pero el egoísmo como tal, nadie quería, bueno, regalar de lo que me sobra es fácil decir esto, pero a nosotros mismos, los que tenemos un poco menos, o los que menos tienen, es muy difícil regalar de lo que realmente necesitamos también para nuestra subsistencia. El problema es cómo compartirlo. Entonces es mucho más fácil dar de lo que se tiene en abundancia, y de lo que se tiene en necesidad, compartirlo es muy difícil. Por eso, poner políticas claras para que la educación cada vez sea más pagadas por todos nosotros y no por unos cuantos. Y en ese sentido es lo que yo hablo, que la educación tiene que ser más pública para todos. Nadie tendría que pagar, pero claro, pero todos tenemos que aportar con nuestros recursos, todos podemos aportar con nuestras cuotas al gobierno, con nuestras propias, ¿cómo le llamo?, nuestros propios intereses, para que el gobierno y una nación pueda salir adelante. Si no somos capaces
de pagar nuestros impuestos, las cosas no van a seguir adelante en ningún país. Entonces, bueno, por ahí yo quiero decirle a la gente, por lo menos de Fe y Alegría, que no pueden sacar a sus hijos si no tienen que pagar. Yo creo que tenemos juntos que tener por lo menos ideas creativas para poder recrear la educación que tiene Fe y Alegría, y ese es el compromiso de Fe y Alegría. Sí, esto que señala ahora Chino y que la pregunta origina, ¿no? Va a pasar en todas partes, ¿eh? También va a pasar, digamos, en el caso de la escuela concertada en España, pero también va a pasar en el caso de algunas familias, a lo mejor en la escuela pública, ¿eh? La inseguridad, la desconfianza, va a haber una cierta reconversión. Va a haber una cierta reconversión. No me refiero ahora a una reconversión de recortes, sino me refiero a una reconversión de resituación de valor, de otras consideraciones del valor de la educación y de la escuela, ¿no? La educación en sí misma, como valor, va a aumentar. Va a aumentar la consideración de una educación buena, de calidad, ¿no? Pero va a aumentar si es visible también ese valor. No si es un discurso o si es retórica, sino va a aumentar. Y es que el valor de la educación es visto también desde diferentes ángulos, ¿no? Hay quien ve el valor de la educación por ir a una buena escuela, por las relaciones que va a establecer con otras familias, y hay quien ve el valor de la educación por la educación en sí misma, por el valor que tiene de qué insumos, de qué competencias, de qué experiencias de aprendizaje va a tener mis hijos cuando los lleve, ¿no? Pero ahora más que nunca liderazgo. Ahora más que nunca habrá que reconstruir el relato, porque a veces las posturas de alguna familia por no querer pagar cuando no está justificado es la punta del iceberg. En realidad no es la punta en la que sale una insatisfacción que hasta ahora no se había sabido vehicular, ¿no? Pero ahora realmente la cohesión como comunidad, muchos de los elementos que señalaba Chino ahora, y la reconstrucción del relato. Por eso me parece tan importante que los equipos directivos aumenten su capacidad en este sentido de estrategia, de participación, de respuesta comunitaria, porque esto es lo que va a dar valor. Esto es lo que va a dar valor. Los estados tendrán que tomar determinaciones respecto a cómo poder compensar cuotas que no se pueden pagar para salvar incluso no solo familias, sino escuelas, pero pues situémonos delante de una reconversión del sector, en donde realmente quienes venían trabajando más en procesos de cambio van a poder adaptarse mejor, y quienes no van a tener que hacer un curso acelerado, pero basado básicamente, como decía ahora, en estos procesos de reflexión, de pensamiento, de aprendizaje, de participación, de cohesión comunitaria y de reconstrucción del relato. Si nos quedamos estancados en la queja, en el lamento, seguramente algunas escuelas padecerán mucho. Yo aquí en España preveo que haya escuelas que tengan que cerrar, pero no todas las que van a hacer que cerrar lo van a hacer solo por falta de recursos, sino también probablemente por una falta de saber leer el entorno, saber hacer una buena lectura de situación y saber cómo tenerse que poner ahora en otra perspectiva. Bueno, yo también quería hacerles llegar otros comentarios que quizás más que una pregunta en sí misma es poder ver cuál sería como su reacción frente a estos sentidos que nos expresan. Por un lado hay una persona que dice, bueno, esto me llena de tristeza, de nostalgia, de volver a ver crecer a mis niños en las aulas, de abrazarlos, de compartir. Y bueno, nos pone qué tristeza. Y la otra, que me parece que es un poco más como sugerente, nos dice, debemos profundizar en una cultura de gestión de riesgos. Hoy es la pandemia. Luego vivimos en medio de fallas geológicas. ¿Cómo nos adentramos en el cuidado de la comunidad? Y bueno, les dejo estos dos comentarios un poco para tener más bien sus reacciones.
Sí, como Perdona, María comentaba. Anabel, es que se ha como cortado y la última parte de tu pregunta o de tu intervención no la he entendido bien. Voy a volver a Después de lo mencionar de la expresión de la tristeza, la nostalgia de aquella persona, no he entendido bien lo que venía después. Y bueno, esta última parte es como un poco propositiva. Nos dice, debemos profundizar en una cultura de gestión de riesgos. Hoy es la pandemia, luego vivimos en medio de fallas geológicas. Bueno, esto también es algo muy característico de acá en el país. Y dice, ¿cómo nos adentramos en el cuidado de la comunidad? Entonces, habla del cuidado nuevamente y también hace referencia a esta gestión de riesgos, ¿no? Que como algo que pueda ser incorporado dentro de los espacios educativos también, ¿no? Y que creo que también se mencionó anteriormente algo de que esto no será lo último que nos suceda, ¿no? Sino que habrán quizás otras situaciones que nos lleven a estos momentos de crisis, ¿no? O de cambio de lo que estábamos acostumbrados a hacer. Sí, yo solamente decir que sí, o sea que yo estoy totalmente también de acuerdo. Por eso es que de aquí cuando uno dice esta frase, ya no seremos iguales, después de esta pandemia no seremos iguales. Hay que repensarlo todo, o sea, todo, o sea, los fundamentos, nuestro proyecto educativo. Por eso es que decíamos un poco desde dónde vamos a mirar el currículo como tal, como lo ha expresado también eh, Pepe, en el sentido de que, claro, el currículo representa un proyecto. Yo no quiero entrar en unas discusiones, claro, de suyo a veces los currículos representan lo que las naciones quieren, pero ¿qué es lo que quieren las naciones? ¿Hacia dónde va el currículo representado? ¿Para qué queremos más competencia? ¿Para qué queremos aprender más de un proyecto más global tecnológico cuando seguimos reproduciendo seres humanos exitosos pero en mundo fracasados, como decía un jesuita en la comunidad? Pero claro, es ahí, yo creo, donde hace sentido el que podamos contextualizar en cada país nuestros riesgos. En Ecuador, en Perú, en España, yo creo que hay que contextualizar también estos riesgos y que estos sean parte del interés humano de los que vivimos en el país. Hablo, por ejemplo, de Ecuador. Yo creo que eso es lo que tenemos que hacer. ¿Cómo entrar en este proceso de saber ser al principio, por lo menos preventivos ante los riesgos que nos toca vivir humanamente, y al mismo tiempo ser resilientes? O sea, ¿cómo entendemos esta resiliencia para levantarnos, para no estar pegándonos unos con otros? ¿Qué pasa con lo que la compañía, permítanme hablar de estos principios universales que hacen que las obras de la Compañía de Jesús nos hablen de las PAUs, ¿no? De las preferencias apostólicas universales, donde lo principal también es cómo conjugar este acompañamiento, esta parte de la reconciliación a partir de una palabra importante que todas las sociedades queremos desde los griegos. Queremos la justicia. Queremos la justicia y queremos la felicidad. Pero claro, el problema es que individualmente buscamos cada uno, o cada pueblo, o cada comunidad también se convierte en un individuo que busca solo ellos y no toda la sociedad. Entonces, yo creo que sí es importante recrear estas cosas que nos están hablando, estos peligros humanos, pero al mismo tiempo mirar cómo el ser humano tiene que prepararse para esta resiliencia, tiene que construir lo que yo llamo este espíritu, tiene que construir este espíritu tanto de poder captar este perdón humano, si ustedes permítanme la palabra, con la justicia que tenemos. ¿Cómo se reconcilian sociedades? Tenemos ejemplo en Colombia, algunos buenos, otros malos, de las guerrillas. Tenemos ejemplo en algunos países de cómo esta reconciliación para la justicia, y que yo le agregaría, y muchos le agregan, esta reconciliación para una verdadera ciudadanía. La escuela tiene que ser, como decía Pepe también, y tomo esas palabras, una escuela para la ciudadanía. El currículum tiene que ser eso, una escuela para la ciudadanía, pero no una escuela para responder a ciertos poderes omnipotentes
que lastimosamente están presentes, que son hilos invisibles que a veces no los vemos y por no ser crítico le hacemos también el fuego a estos procesos educativos. Sí, a mí me gustaría referirme a las emociones de la persona que ha hablado de la tristeza y de la nostalgia por abrazar a los alumnos, ¿no? A los niños. Bueno, la positiva es que esto es temporal, ¿no? Que volverá, eso sí. No sé si los abrazos serán iguales que los de antes, sobre todo al principio del proceso de ir dejando el confinamiento, pero bueno, eso en todo caso es temporal. Lo que sí me gustaría poner en valor es precisamente lo que yo creo que pasará, y es que valoraremos más eso, ¿no? Nosotros y los demás. Nos daremos cuenta de cuando algo te falta, es cuando lo pones en valor. Luego es verdad que a lo mejor enseguida que pasa el tiempo se te olvida, ¿no? Pero yo diría que la parte interesante, la parte bonita, de la emoción que expresaba esta persona es, bueno, que tenga en cuenta que al volver se pondrá en valor de manera mayor a lo que ha estado hasta ahora, ¿no? Me ha parecido muy interesante precisamente esto de hablar de la cultura de la gestión de riesgos, ¿no? Porque la cultura de la gestión de riesgos en nuestra manera de hacer a veces ha significado protegerse, defenderse, ¿no? O sea, si vemos cómo Europa gestiona la cultura del riesgo de la llegada de los inmigrantes, pues entonces la vemos como la cultura de la persona egoísta, encerrada en sí misma, ¿no? Que no quiere ceder ni perder ni un ápice de sus privilegios, ¿no? A veces, ya que estamos en una institución también con relación con Iglesia, a veces, desgraciadamente, la Iglesia también ha demostrado que las reacciones a la defensiva lo único que han hecho es perder credibilidad y perder precisamente el liderazgo, ¿no? O sea que la gestión de riesgos no es pensar en todos los riesgos y me pongo a la defensiva y me pongo a proteger, sino al revés, como señalaba Chino ahora, ¿no? Con un corazón abierto, pensar todos en la humanidad hemos avanzado y hemos progresado precisamente a base de colaborar, a base de llegar a acuerdos de paz, a base de perdonar, a base precisamente de construir desde lo que parecía imposible, ¿no? Desde sociedades a veces enfrentadas, ¿no? El cuidado de la comunidad tiene que ver con eso. Y la escuela, algo que sí que prevemos que va a pasar, porque además va a ser un efecto social generalizado, es que va a poner en valor precisamente las relaciones personales. O sea que ahora más que nunca, por ejemplo, podríamos decir que es inadmisible que una escuela no trabaje pues, la prevención del bullying, las relaciones abusivas, las relaciones de poder exageradas entre un profesor y un alumno. O sea, todos esos elementos precisamente que han estado ahora poniéndose tanto tiempo en la mesa, ¿no? de la educación emocional, ahora van a cobrar un valor aún más grande, ¿no? Y en la medida que seamos capaces de hacerlos jugar, de ponerlos en valor, de hacerlos parte del currículum, yo creo que acertaremos con un valor añadido a la educación que queremos. Sí, bueno, creo que es interesante ver estas dos cosas de la mano, la gestión de riesgos con el cuidado. Y bueno, creo que aquí, bueno, como tú mencionabas un poco, ¿no? El hecho de que reciben muchas veces migrantes o que se cierran puertas, creo que no es tampoco ajeno a la realidad de Ecuador. Acá también ha habido mucha migración, ¿cierto? De países más cercanos, digamos, de acá, puede ser de Colombia, por ejemplo, o de Venezuela, más recientemente. Entonces creo que también nos pone frente a ese espejo, ¿no? Un poco ahora que nos sentimos quizás todos vulnerables, es reconocer también la vulnerabilidad en la que están y han estado otras personas y cómo eso puede ayudarnos a fortalecer ese cuidado, ¿no? Creo que un poco ya dentro de las quizás últimas preguntas que planteemos, se ha hablado mucho del tema de redes, ¿no? De generar redes entre instituciones, entre unas instituciones de otras o entre unos actores y otros. Se ha hablado mucho también del papel de Estado. Quisiera hacer una pregunta relativa a esto, ¿no? Vemos que se están haciendo esfuerzos desde diferentes entidades. Por un lado, el Estado está haciendo sus esfuerzos, por otro lado, están las universidades
universidades, están también los centros educativos. Entonces, un poco la pregunta es, ¿qué apoyos se podrían establecer entre el Estado, las universidades, entidades públicas, no sé, y los centros educativos como tal? ¿Qué apoyos ustedes visualizan que podrían establecerse en esta situación de emergencia? Bueno, Pepe, si tú... Yo creo que hay alguna parte de la respuesta que yo creo que es bastante transversal a lo que tanto Chino como yo hemos ido comentando, ¿no? Estamos en un momento de revalorización de la colaboración y estamos en un momento en que los países nos damos cuenta de que si tenemos estructuras públicas fuertes, pues tenemos mayor capacidad de superar la situación, ¿no? Tanto en salud como en educación, como en protección al empleo, ¿no? Es decir, que nos estamos dando... Hay como una especie de revalorización del Estado, ¿no? No entendido en el sentido de revalorización de los políticos que gobiernan en los estados. Que en eso hay una crisis muy profunda, ¿no? Y que hay una visión mucho más horizontal de las relaciones que hasta ahora se comprendían más jerárquicas, más verticales, ¿no? Entonces yo creo que precisamente si ahora pensamos en el Estado, en lo público, en las iniciativas sociales, privadas, en las universidades, en las escuelas, por ejemplo, algo que me parece a mí que va a ser muy importante ahora es investigar, tener evidencias y poder disponer de datos que nos hagan manejar mejor las decisiones que vamos a tomar. Y eso es algo que una escuela sola no puede hacer. Eso es algo que precisamente una colaboración entre la universidad y, bueno, yo creo la propia iniciativa que hay entre la Universidad Católica de Apuce de Ecuador y Fe y Alegría en estos momentos, pues es una muestra de por dónde está. El camino está por aquí. El camino está en la colaboración horizontal, no vertical. El peligro que tengamos es que haya instituciones que crean, nosotros somos los que lo sabemos, vamos a enseñarles a los demás cómo lo tienen que hacer, sino precisamente en este reconocimiento público de que todos tenemos algo que aportar, ¿no? Pero ahora va a ser, insisto, más importante más que nunca recoger evidencias y hacer alianzas para ello, ¿no? Tanto para poder dar respuesta a las urgencias sociales que ya tenemos y que se van a aumentar, como a las de investigación. Yo creo que si algo va a florecer en los próximos años, y muy importante, va a ser la investigación, por supuesto la científica, porque hay que encontrar solución a parar epidemias de este tipo. Pero todo esto se va a extender al conjunto de la sociedad también como necesidades de investigaciones científicas sociales y en educación. Yo creo que más que nunca necesitamos laboratorios educativos, donde poder experimentar antes de poner en práctica cosas de las que llevamos a cabo. Sí, para complementar, yo pienso que Pepe lo ha vivido también, esta colaboración que tenemos entre la Universidad Católica y Fe y Alegría y también la red de colegios de la compañía. La provincia está empeñada en que podamos ya desde antes de la pandemia, que podamos pensar la educación del país como una red. Y yo creo que en eso es lo que estamos, a nivel federativo, Fe y Alegría también estamos pensando en eso. ¿Qué podemos hacer como red en este mundo global para llevar adelante una educación que nos permita que el ser humano tenga más corazón? El corazón es el que tiene que ir a la escuela, decía Pérez Esclarín, ¿no? Ese gran pensador y pedagogo venezolano que también está ahora confinado ahí en España, me parece que está. Pero miren, yo pienso que hay varios temas con la universidad. Primero lo estamos haciendo, yo pienso que la universidad, en principio estoy totalmente de acuerdo, la investigación, la universidad tiene que investigar. Y yo pienso que todos tenemos que investigar, pero la universidad es su papel fundamental. Pero una investigación que se vaya a volcar a la sociedad, que tenga desde un proyecto innovador de investigación, pero para la transformación de los seres humanos. Creo que tenemos varios proyectos importantes con la Universidad Fe y Alegría.
Estamos haciendo juntos, desde un proyecto más horizontal, una maestría en pedagogías críticas que ojalá pueda salir. Estamos conversando para mirar en los centros nuestros colegios, más que todo a tercer nivel, vendría a ser universidades con elementos técnicos, la PUCETEC, conversando con nosotros para que nuestros alumnos puedan acceder a la universidad y tener un tercer nivel también en su proyecto educativo. Estamos hablando de varias redes y de varios procesos con Fe y Alegría, con IRFEYAL, con el CMT, etcétera, proyectos en la compañía donde están incluidos las personas más vulnerables de nuestra sociedad. O posiblemente tenemos que ir a otros campos. Estamos en ese proyecto. Pero claro, el proceso es, con la universidad un poco estamos queriendo juntos mirar cómo podemos, claro, abaratar los costos. Y ahí está el problema, ahí es donde el talón de Aquiles, los costos. Yo pienso que esta pandemia nos va a unir más, a hacer estos proyectos más urgentes y de alguna manera conseguirnos que esto, y eso es lo que nosotros pedimos de Fe y Alegría, sean gratuitos. Espero que el rector me esté escuchando para ver cómo juntos podemos hacer esto realidad. Bueno, muchísimas gracias. Yo quisiera que cerremos este espacio quizás con una reflexión final de cada uno que pueda transmitir quizás la esencia de lo que quieren hacer es llegar a los educadores y las educadoras que nos están escuchando. Yo también voy a dejarles con una reflexión que nos dan desde el público que hemos recibido, entonces voy a cerrar yo con esta reflexión y voy a darles paso para que ustedes también nos dejen con una última reflexión. Entonces, bueno, lo que nos llega desde el público es lo siguiente. Dice, la importancia del medio ambiente es hoy en día innegable. Y esto tiene que ver con el abuso y el desgaste que el ser humano genera de manera cada vez más notoria sobre los complejos fenómenos naturales, provocando alteraciones al medio ambiente que afectan no solo a otros seres vivos, sino también a sí mismos, sobre todo al ser humano en sí. Somos todos. Muchas gracias y les doy paso a ustedes. ¿Quieres que empiece yo, Chino, y así tú lo cierras? Es bueno, tú comenzaste, yo voy a leer. Eso, tú vas a acabar, exacto. Y tú acabas, tú acabas. No sé si te parece, porque hay que ser democráticos. A mí sí me parece bien lo que a ti te parezca. Qué bueno. No, yo solamente quiero acabar con unas palabras de Francisco, del Papa, que ya lo decía en Bolivia en el 2015, vean ustedes. Y es con lo que quiero que de alguna manera podamos quedarnos de estas reflexiones que hemos tenido, ¿no? Empecemos reconociendo, dice el Papa, que necesitamos un cambio. Quiero aclarar, para que no haya malos entendidos, que hablo de los problemas comunes de todos los latinoamericanos y en general también de toda la humanidad. Problemas que tienen una matriz global que hoy ningún Estado puede resolver por sí mismo. Hecha esta aclaración, propongo que nos hagamos estas preguntas. ¿Reconocemos en serio que las cosas no andan bien en un mundo donde hay tantos campesinos sin tierra, tantas familias sin techo, tantos trabajadores sin derechos, tantas personas heridas en su dignidad? Primera cosa, reconocer. Segundo, reconocemos que las cosas no andan bien cuando estallan tantas guerras sin sentido y tanta violencia fratricida y que se adueña hasta de nuestros barrios. Reconocemos que las cosas no andan tan bien cuando el suelo, el agua, el aire y todos los seres de la creación están bajo permanente amenaza. Entonces, si reconocemos esto, digámoslo sin miedo, necesitamos y queremos un cambio urgente. Y así sigue el Papa. Este mundo no aguanta más. Pero sin duda lo que nos ha enseñado esta pandemia, de este proyecto esperanzador, es que sí podemos los seres humanos unirnos para que todo el mundo en este planeta pueda tener comida, salud,
educación en toda la humanidad. Sí podemos hacerlo, si queremos. Ojalá que nosotros como humanos podamos dar un pedacito más de nuestro corazón para tener esta utopía de que otro mundo es posible, de que otro mundo es posible. Esta utopía, como decíamos siempre, es la que nos lleva a tener, si ustedes quieren, estas grandes ideas de esta casa o de esta educación que tiene que ser responsable hacia otros mundos. Estas utopías que estamos pidiendo ahora nos encaminen a la esperanza, de lo contrario nos pueden encaminar otra vez a otras muertes que ya el mundo no quiere y no necesita. Yo les agradezco muchísimo, Pepe, también te agradezco. Esperemos que estas pocas reflexiones puedan de alguna manera ayudar a que nos estemos acompañando unos con otros desde este proyecto de una educación más global, una educación más en red, que responda a los problemas humanos. Muchas gracias. Bueno, Chino de hecho ha hecho el cierre, ¿eh? A mí ahora casi me sabe mal estropearlo con simplemente con algún apunte, ¿no? Yo creo que lo que es interesante es que ahora nos pensemos si lo que estamos haciendo es lo que debemos hacer. Es lo correcto, no incluso lo que tenemos o lo que parece que alguien dice sino que haya como una coherencia interna y pensemos lo que estamos haciendo es lo que tenemos que hacer. Me refiero, hablando de educación, ¿no? Para tener una educación que realmente sea de calidad para todos, ¿no? Aplicando bien este concepto, ¿no? Huyendo de la disyuntiva de calidad-equidad, ¿no? Una educación de calidad es una educación equitativa, no una educación de calidad no es una educación elitista, ¿no? Y para eso me parece a mí que es importante, incluso para aplicar esas lecciones, esas preguntas del Papa Francisco, ¿no? Centrémonos en lo que pasa, centrémonos en el contexto. No eduquemos desde lo abstracto, desde lo que la programación oficial, sino partamos de las emociones, de los aprendizajes relacionales, familiares, que se están produciendo de manera tan intensa. Valoremos más precisamente los aspectos relacionales, ¿no? Y introduzcamos en nosotros una gran dosis de flexibilidad para poder partir de los contextos, de los saberes previos de los alumnos. Tenemos una gran oportunidad ahora de partir de sus saberes previos, ¿no? Fíjense que muchos estudiantes habrán experimentado ahora la no obligatoriedad de la asistencia. Ha habido una escolarización donde la asistencia no ha sido obligatoria. Y a algunos igual les ha gustado más, esto de no tener que ir a la escuela, ¿no? Habrán echado en manos más los aspectos de sociabilidad, ¿no? Entonces, pensando precisamente que se van a repetir estos periodos de confinamiento en que en realidad todas esas preguntas que ahora Chino nos hacía a través de la voz del Papa, en el fondo nos hablan del interés me parece que el Papa hablaba incluso de ecología humana, ¿no? De cómo cuidar el reto de la ecología humana, y esto lo dijo mucho antes del confinamiento, o sea que ahora el gran reto, yo sí que creo, es la ecología humana en la escuela y en la educación, que puede ayudar a esa construcción de una ciudadanía mejor, ¿no? Y también yo agradecer muchísimo el honor de compartir con Chino Vargas el debate, el honor de estar muy bien moderado por María Noel y encantado de que pueda haber servido para todos los amigos de Ecuador y de Fe y Alegría. Muchísimas gracias, gracias por las palabras de ambos y por todas estas reflexiones que nos han compartido en este espacio. Yo, pues antes de cerrar, quisiera recordarles a las personas que nos están escuchando que tendremos más conversatorios, más intervenciones que pretenden un poco profundizar sobre lo que se ha dado luces en este espacio, pero también hablar quizás sobre algunos otros temas. Habrá un conversatorio dirigido a las familias, para dar pistas sobre qué hacer en estos tiempos, ¿no? de esta crisis. También tendremos otra clase, otro conversatorio sobre
pedagogía del cuidado, ¿no? Y que también nos darán algunas pautas pedagógicas de qué hacer en esta situación. Y también seguiremos profundizando quizás sobre temas un poco más instrumentales, pero necesarios, que tiene que ver como, por ejemplo, uso de las tecnologías o de algunas herramientas que nos puedan servir para poder llegar con nuestras clases a los estudiantes. Así que, por favor, sigan pendientes, estaremos igual compartiéndolo a través de nuestras redes sociales. A educadores y educadoras de Fe y Alegría también por correos electrónicos para que estén pendientes. Y finalmente invitarles también a acceder a otro espacio en el que también estamos llegando con reflexiones de diferentes partes, que es nuestro blog Café Educativo, donde tenemos ya una intervención de Luisa Pernalete que nos reflexiona sobre cómo será el momento cuando volvamos a la escuela. Creo que son reflexiones muy valiosas en estos momentos, así que simplemente invitarles a continuar con estas reflexiones y estos apoyos que nos dan desde diferentes partes y que nos va a ayudar a enriquecer la labor que estamos llevando a cabo. Sin más que decir, agradecerles nuevamente a nuestros invitados que han tenido reflexiones muy, muy valiosas y que seguro nos van a ayudar mucho a llevar de mejor manera este proceso educativo en los contextos en los que estamos. Y agradecerle al público por todas sus reflexiones, por todos los comentarios, por todas las preguntas que nos han hecho llegar y que han enriquecido también mucho este espacio. Así que gracias desde Fe y Alegría también. Y bueno, nos estaremos viendo en otros momentos. Muchas gracias. Pepe, nos vemos. Un abrazo, Chino, un abrazo. Un abrazo para vos también, la familia. Mucha suerte y salud para todos. Igual.